Aló, Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Jesse Ortiz. Estamos aquí para traer una palabra de parte del Señor. Estaremos hablando del tema ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Que se encuentra primeramente en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos aquí que para entender el reino o lo que es el reino hay que estudiar la vida de Jesús. Cuando estudiamos la vida y el ministerio de Jesús nos damos cuenta lo que es el reino de Dios. Primeramente, para uno entrar en el reino uno debe entender un principio, que el reino de Dios es arrepentimiento. Es el primer paso para entrar en el reino, para uno disfrutar todo lo que el reino ofrece. Todo el reino de Jesús ofrece, debe uno primeramente recibir el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepienta es como uno entrando en la puerta del reino. Es la entrada para entrar en el reino de los cielos. Y segundo, vemos que luego que uno se arrepienta hay otros pasos para seguir. Y la persona que comienza a entrar en el reino de los cielos se da cuenta de unos otros principios. Y esos principios se trata de gracia, se trata de misericordia, se trata de amor. Todas estas tres cosas que acabo de mencionar van juntos y trabajan juntos. Después de un arrepentimiento genuino, la persona comienza a conocer lo que es el perdón de pecado. Comienza a conocer lo que es la gracia de Dios, comienza a conocer la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Todo lo que Jesús ofrece son esas cosas. Y durante toda la vida, todo el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que Jesús enseñó el amor, Jesús mostró la gracia, Jesús mostró la misericordia. Cuando una mujer se encontró en el acto adulterio, la respuesta de Jesús a ese pecado no era juicio, no era condenación, sino mostrar amor, sino mostrar misericordia. Vemos que en Juan 3:17 Jesús enseña que Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea, vemos ahí otro principio de reino, que el reino de Dios no es condenación, sino salvación para el alma. Y después que la persona experimenta el perdón de pecado, lavamiento en la sangre de Cristo, comienza a conocer la gracia, la misericordia, el amor de Dios, la justicia de Dios, la justificación, todas esas cosas. Cuando comienza a entender esas cosas, eso simplemente es la entrada del reino. Ahora, para mantenerse en el reino es otra cosa. Y eso otro principio que se trata de la humildad. Vemos que los reinos del mundo, los reinos de la historia, para uno mantenerse grande, uno debe ser cruel y potente. Y la palabra potente significa una persona con fuerza, con poder, y que busca la competencia para mantenerse arriba. Pero el reino de Dios no es eso. El reino de Dios es lo contrario, es la humildad. Y vemos que la palabra humildad en latín significa pegado, literalmente pegado a la tierra. Cuando vemos eso, es una persona que reconoce sus debilidades, que reconoce sus cualidades y todo lo que tiene por dentro, y usa todas esas cosas para ayudar a los demás, sin buscar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, ni para que su nombre brille en la luz. Es una persona humilde. Y vemos que Jesús da un ejemplo acerca de cómo uno debe ser en el reino de Dios. Vemos que en Mateo 18 los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llama a un niño y lo pone delante de los discípulos. Y Jesús le dice: aquel que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Vemos que hay un principio, que para hacerse grande en el reino y para mantenerse en el reino, uno debe tener la humildad por dentro. Uno debe ser humilde. ¿Qué significa una persona humilde? Una persona humilde es una persona que sirve a los demás,
Por eso Jesús siempre en su ministerio, siempre lavaba los pies a sus discípulos. Aunque era el maestro, aunque era el Hijo de Dios, aunque era el gran yo soy, a fin de cabo Jesús entendía que como el rey del reino debe ser ejemplo de una persona humilde. Después de entrar en el reino, o sea la puerta, después que uno entra, después que uno es lavado en la sangre de Cristo, después que una persona se mantiene humilde delante del Señor y delante de sus hermanos, luego la persona comienza a experimentar, después de una intimidad con el Señor, otro principio del reino. Y lo vemos en toda la historia del ministerio de Jesús. Y eso es el poder y la autoridad. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es autoridad. Autoridad y poder ¿sobre qué? Jesús lo enseña en Mateo capítulo 16, versículo 19, donde dice la palabra del Señor que Jesús mandó a sus discípulos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que sanase toda enfermedad. Vemos ahí que la autoridad no se puede enseñar. Vemos que ahí que la autoridad no es, tú no puedes ir a un seminario para recibir autoridad. La autoridad es transferido y eso se recibe a través de Dios. No se recibe a través de un hombre, no se recibe a través de un ministro, de un pastor, de un evangelista, de un profeta. La autoridad no se puede ser pasado hombre por hombre, sino Dios a un hombre. Y vemos ahí que Jesús hizo lo mismo. Jesús, como el Hijo de Dios, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y las enfermedades. ¿A quién? A sus discípulos. Los discípulos no aprendieron cómo echar fuera un demonio. Los discípulos no aprendieron cómo sanar enfermedades. Jesús nunca enseñó eso, porque no se puede enseñar echar fuera demonios. No se puede enseñar cómo sanar enfermedades. Eso simplemente se trata de un poder sobrenatural que no se puede explicar. Los milagros no se explican. Cuando un demonio sale fuera de un cuerpo, eso no tiene ciencia. O sea que todas esas cosas no se pueden explicar. Eso se trata del poder y la autoridad que ofrece el reino de Dios. Y para entender esto, vemos que para una persona operar en el reino, para una persona operar en el poder y la autoridad del reino, uno debe de tener una llave. Vemos que Jesús le dijo a Pedro: yo os doy una llave, la llave que abre los cielos y la llave que desata en la tierra. Vemos que Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos que para uno operar en el poder y la autoridad del reino de Jesús, uno debe recibir una llave. La llave en sí la tiene la iglesia en general, pero para uno operar y saber cómo usar la llave, se trata de una intimidad con el Señor. Después que uno pasa una intimidad con el Señor, como lo pasó los discípulos que pasaron 3 años y medio, llegó un tiempo donde Jesús le entregó la llave a la iglesia. O sea que existen diferentes niveles de autoridad. Por eso la Biblia enseña que Dios nos dio la potestad para ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Potestad es otra palabra para decir autoridad. O sea que Dios nos dio la autoridad. Uno puede decir con autoridad: yo soy hijo de Dios. Es un nivel de autoridad. Pero existe una autoridad y un poder más allá. Y eso es sobrenatural. Esa autoridad te da autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades en el mundo de los espíritus. Vemos que para uno operar en ese poder y esa autoridad, no es enseñado, es transferido. Pues Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición, de que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es gracia, misericordia, arrepentimiento, perdón de pecados, salvación para el alma y sobre todo poder y autoridad. Dios te bendiga, hasta la próxima. Y recuerda, seguimos viendo lo invisible.